Ok. Vaya, si ustedes recuerdan, ya vimos el tejido, ya vimos los tejidos epiteliales, vimos los tejidos conectivos, el tejido muscular, y ahora pues tocaría ver el tejido nervioso, que ya sería el último tipo de tejido básico del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso, igual que todos los demás tejidos, pues lo que hay que comprender cuáles son las características, cuáles son los componentes, tanto celular como, como lo que forman, las estructuras que forman y que son parte, pues, de lo que es el sistema, el tejido, perdón, cómo se clasifican también los tejidos nerviosos y cuál es la función del tejido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que comprender cómo está organizado el tejido nervioso, cuáles son las funciones del tejido nervioso. Luego que tenemos que ver la histología y ahí vamos a ver que hay dos tipos de células, las neuronas y la neuroglia. Y dentro, ¿verdad? Del tejido hay dos como agrupaciones. Una que es la sustancia gris y la otra que es la sustancia blanca, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está compuesto cada uno de ellos? Entonces, el sistema nervioso es el encargado de, ustedes ven aquí diferentes funciones, ¿verdad? Porque el sistema nervioso es el que le da la señal al tejido muscular esquelético para generar los movimientos, ¿verdad? Pero también el sistema nervioso es el que nos ayuda a expresar conductas humanas, ¿verdad? El que nos ayuda a tener emociones, el que nos ayuda a tener memoria, ¿verdad? A desarrollar nuestra personalidad. Y dentro de las actividades pues, que controla el sistema nervioso, o sea, son actividades, pueden ser actividades precisas, como la de escribir, tocar un piano, etcétera, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Así, ahora, estas son aspectos que ustedes pues ven del sistema nervioso, ¿verdad? Pero el sistema nervioso también controla el medio interno de nosotros. O sea, el sistema nervioso es el que, por ejemplo, ayuda a iniciar la digestión, ¿verdad? El sistema nervioso es el que permite, ¿verdad? Que nuestro organismo completo realmente funcione bien, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del sistema nervioso. El sistema nervioso ayuda a controlar el crecimiento, ¿verdad? Nos ayuda a mantener la vida. Ok, ahora, bueno, jóvenes, si tienen una pregunta respecto a lo que voy explicando, pues ustedes solo me pueden habilitar su micrófono y hacer la pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces, el sistema nervioso pues solo tiene un peso de 2 kilogramos aproximadamente, o serían como casi unas 5 libras, ¿verdad? Realmente es poco al, al, al peso corporal total, ¿verdad? Sin embargo, es el más complejo de los 11 sistemas o aparatos del cuerpo, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un poco cómo está organizado para entender un poquito esa complejidad. Bueno, primero, el sistema nervioso tiene dos subdivisiones principales. Eso es lo primero. El sistema nervioso tiene dos grandes ramas y está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿En qué consiste cada uno de ellos?
En el sistema nervioso central están dos órganos involucrados, que son el encéfalo, ¿verdad? Que es como el término para cerebro y todas sus estructuras aledañas, ¿verdad? O sea, el cerebro es parte del encéfalo, ¿verdad? Pero hay otras estructuras que que se toman en conjunto, ¿verdad? Y que son el encéfalo. El otro ciclo ustedes lo van a ver detalladamente, ¿verdad? Este está localizado en el cráneo, tiene unas 100.000 millones de neuronas y está conectado el encéfalo con la médula espinal a través de un agujero o un foramen en el cráneo, que es el foramen magno, ¿verdad? Ahora, si ustedes, bueno, como ustedes saben, en el interior de la columna vertebral está la médula espinal. La médula espinal está conectada directamente con el encéfalo y va a través de todo el conducto vertebral, ¿verdad? Está rodeada por los huesos de las vértebras. Entonces, la médula espinal también consta de unas 100 millones de neuronas. En su conjunto, ¿verdad? El sistema nervioso central es el que procesa la información, por así decirlo, ¿verdad? Tanto el encéfalo como la médula espinal reciben información del exterior, la procesan y generan una respuesta. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso central, nos estamos refiriendo a estas dos partes del sistema nervioso. Ahora, la otra rama del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. ¿Por qué es periférico? Porque está alrededor del sistema nervioso central. Por eso es periférico. Ustedes pueden ver aquí en rosado está el sistema nervioso central. Aquí ven sistema SNC, ¿verdad? Sistema nervioso central. Ahí está el encéfalo, la médula espinal. Ahí están los dos componentes. Entonces ustedes pueden ver que alrededor de ellos hay otras estructuras. Y ese es el sistema nervioso periférico, que constituye el sistema o quienes constituyen el sistema nervioso periférico. Son los nervios, ¿verdad? Que son haces de axones de neuronas que se están formados o rodeados por tejido conectivo y vasos sanguíneos y que están fuera del encéfalo. Entonces, todas estas como rayitas amarillitas, cada uno de esos es un nervio, ¿verdad? Todas estas, cada uno de estos amarillitos es un nervio. También están los ganglios. Los ganglios son masas de tejido nervioso. Aquí ustedes pueden ver a la par de la columna hay como un engrosamiento, hay como un puntito. Esos son los ganglios, esos son grupos o nudos, ¿verdad? Son masas de cuerpos celulares que están fuera del encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? Y los ganglios van a estar relacionados con los nervios. Y lo otro que me faltó decir de los nervios, que hay nervios craneales, aquí los tienen ustedes, ¿ve? Nervios craneales, porque estos nervios van a surgir del encéfalo, se llaman nervios craneales. Y hay nervios espinales, porque estos surgen de la médula espinal. Y los grupos o masas de núcleo, de cuerpos neuronales, son los ganglios. También el otro componente del sistema nervioso periférico son los plexos entéricos. Aquí hay una porción de intestino delgado. Aquí tenemos también un túbulo del intestino, una porción, ¿verdad? Del intestino delgado. Entonces, en
el tejido del intestino, bueno, de todo el tracto gastrointestinal, hay plexos de nervios, ¿verdad? Hay plexos de nervios que ayudan a controlar el proceso digestivo. Plexo es una red. Entonces son redes de nervios, ¿verdad? Por eso es que el intestino fácilmente es afectado por alguna emoción, ¿verdad? Si ustedes están emocionados por alguna actividad, pues ni les da hambre para comer. O si ustedes se enojan mientras están comiendo, pues después les puede dar dolor de estómago, ¿verdad? Porque realmente hay una gran inervación en el intestino. Entonces las emociones pues pueden afectar. Y el otro componente del sistema nervioso periférico son los receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales en la piel permiten que ustedes distingan a dónde les ha picado el zancudo, qué es lo que les está rozando que les molesta, que si lo que aunque es la piel de la espalda o algo, una parte de la piel que no ven, pero ustedes identifican de dónde se origina esa sensación. Entonces es precisamente por los receptores sensoriales. Hay para el estiramiento, hay para la picazón, etcétera. Y la otra característica del sistema nervioso periférico es que tiene más divisiones. Él está dividido, ¿verdad? El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático, en sistema nervioso autónomo y en sistema nervioso entérico, ¿verdad? En el caso, quizás veámoslo acá, en el caso del sistema nervioso somático, no lo tenemos acá porque el sistema nervioso somático se refiere a estar relacionado con todas las percepciones que nosotros estamos conscientes de ellas, por así decirlo. Todas las percepciones que vengan de los sentidos. Entonces, el sistema nervioso somático es la que nos ayuda a percibir nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso somático es el que cuando empezamos a oler la comida, ¿verdad? Que ya sabemos que ya está el platillo, que la mamá está terminando de cocinar, entonces, quieras o no, nos hace ir hacia la cocina, ¿verdad? Entonces, respondemos ante los estímulos, ¿verdad? Que vienen de la visión, de la audición, del gusto, del olfato, ¿verdad? Entonces, y luego que el sistema nervioso somático tiene acción voluntaria, es decir, que la respuesta nosotros la controlamos conscientemente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, vaya, si ustedes ya tienen hambre al oler la comida, quieren ir a ver cómo va y qué es, se van a la cocina. Pero si están estudiando, están estresados por el examen, aunque huelen, ya saben qué hace el almuerzo, pero dicen, no, todavía no puedo ir porque tengo que terminar esta parte. Entonces, se controla conscientemente. El sistema nervioso somático también nos ayudaría a saber que nos pica y entonces hace que nos rasquemos, si podemos, ¿verdad? Entonces, y todo esto nosotros lo controlamos conscientemente. Entonces, ese es el sistema nervioso simpático. Por eso es que la acción del sistema nervioso somático, perdón, es acción voluntaria, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos realizar en base a un estímulo, ¿verdad? Ok, entonces nosotros controlamos lo que hace el sistema nervioso somático, lo que llega a hacer en respuesta a un estímulo. Ahora, la siguiente rama, el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo prácticamente controla todo nuestro funcionamiento interno.
el funcionamiento interno de todos los órganos, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver acá en este esquema, el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo consta de dos ramas, la rama parasimpática y la rama simpática, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que a través de estas ramas, ¿verdad? O sea que son grupos de nervios especiales, ¿verdad? Específicos del sistema nervioso autónomo que van hacia estos órganos, hacia las pupilas, las glándulas salivales, los pulmones, el corazón, todo el tracto gastrointestinal, el hígado, la vejiga, los órganos reproductores. Entonces, estas dos ramas, el sistema nervioso autónomo, va a controlar el funcionamiento de las vísceras. Entonces, detecta los cambios que se generan en el medio interno y responde ante ellos, ¿verdad? Responde ante ellos. Vale. Por ejemplo, el sistema parasimpático, él es el que va a estar encargado, por ejemplo, de restablecer las energías en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando ya es la hora del almuerzo y ya olemos la comida, el sistema parasimpático empieza a hacer que nos empiece a generar saliva en la boca. Nos genera saliva, el tracto digestivo empieza a moverse más, el hígado empieza a liberar la bilis, o sea, hace que toda la digestión sea promovida. Y lo otro es que cuando comemos, nuestro cuerpo tiene que recuperar fuerzas, entonces disminuye la frecuencia cardíaca porque como que lo relaja. Ustedes han sentido después de una gran comida que les da sueño, ¿verdad? Entonces, porque el sistema parasimpático hace que nuestro cuerpo tienda a relajarse para obtener energía. Y de hecho contrae las pupilas porque cuando hay menos luz solar en nuestro cerebro, entonces él llega a estar menos activo. Entonces por eso es ese adormecimiento después de una gran comida. ¿Y esto quién lo impulsa? El sistema parasimpático. Entonces él se encarga de las actividades de reposo para restablecer la energía y actúa sobre todos los órganos. Ahora, el sistema simpático es lo opuesto. El sistema simpático ayuda a que todos los órganos se activen en un momento de emergencia, en un momento de lucha, en un momento de excitación, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que ya en momentos como, vaya, por ejemplo, empiezan a escuchar que viene el perro corriendo y ladrando, ¿verdad? Desde una casa y ustedes están cerca de la casa y entonces ustedes comprenden que el perro va hacia ustedes y que se va a salir. Entonces, ustedes no saben ni cómo, pero comienzan a correr y salen corriendo, ¿verdad? Cuando ya se sienten a salvo, ¿verdad? Empiezan como a tranquilizarse y ven que su corazón casi que se les sale del pecho, no saben ni cómo hicieron, ¿verdad? Entonces, en este caso, quien actuó es el sistema simpático. Abrió las pupilas para que entrara más luz, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, disminuye toda actividad del intestino, disminuye la actividad de los riñones y se enfoca en que los músculos esqueléticos ejerzan su función, ¿verdad? Entonces, en muchas situaciones como les digo, de lucha, que si se están cruzando la calle y de repente ven el carro y no saben cómo llegaron al otro lado, ¿verdad? En todos esos momentos, quien les permitió reaccionar fue el sistema simpático. Entonces, ustedes ven, del sistema nervioso autónomo son acciones involuntarias. Esto es algo que nosotros lo sucede sin pensar.
nosotros no lo podemos controlar, ¿verdad? Entonces, la acción de ambas ramas del sistema nervioso autónomo hacen que se controle el medio interno, ¿verdad? Y que pues tengamos la energía que necesitamos en su momento. Entonces ustedes ven que estas dos ramas pues deben de equilibrarse, porque vaya, el sistema simpático gasta energía, ¿verdad? El sistema simpático hace que salga la energía o, por ejemplo, la glucosa hacia la sangre para que llegue a los músculos. Pero tiene que haber un momento en el que actúe el parasimpático para que vuelva a almacenar energía, para que vuelva a recoger energía, ¿verdad? Entonces es importante que las dos ramas se estén equilibrando. Muchas veces, como en el momento de estrés, el sistema simpático siempre está activo. Entonces, por eso podemos tener problemas, ¿verdad? Problemas de mala digestión, etcétera. Entonces, aumento de peso y otros factores que nos afectan porque solo tenemos nuestro sistema simpático activado y no le damos chance como al parasimpático para que actúe. Y en la otra rama del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso entérico. En este caso, el sistema nervioso entérico se llama cerebro visceral porque tiene más de 100 millones de neuronas que están situadas en los plexos entéricos y que están distribuidos a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Entonces, lo que se encarga es de controlar, ¿verdad? El funcionamiento de todo el tracto gastrointestinal. Regulan las secreciones de los órganos digestivos, la actividad de las células, si es necesario que se secreten ciertas hormonas para favorecer la digestión, etcétera. Todo lo hace el sistema nervioso entérico y es involuntario, ¿verdad? Ok, entonces, espero que comprendan un poquito más. En el otro ciclo sí vamos a ver en detalle las diferentes ramas, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a las funciones del sistema nervioso. Hay 3 funciones del sistema nervioso. La primera función es la sensitiva. ¿A qué se refiere esta función? A detectar los estímulos, tanto externos como internos, ¿verdad? Y esta información que se detecta va a ser transportada hacia el sistema nervioso central, que sería el encéfalo y la médula espinal. Entonces aquí tenemos una imagen donde el estímulo viene del calor, ¿verdad? Del fuego de la candela que es percibido por la piel de nuestro dedo. Pueden pensar en una candela, pueden pensar en una olla caliente, pueden pensar en un vaso, en una taza con café recién hervido, ¿verdad? Cualquier superficie caliente. Entonces ven ustedes que la piel capta ese calor y el estímulo pues va hacia la médula espinal, ¿verdad? Que es parte del sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos la flechita azul, ¿verdad? Y si ustedes ven que esa azul también va para arriba porque también el cerebro pues va a procesar parte de la información. Y precisamente eso nos lleva a la segunda función, que es la integradora. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema nervioso va a procesar esa información sensitiva, la analiza y toma una decisión, ¿verdad? Entonces, ustedes con su sistema nervioso somático entienden que ya va a caer la lluvia porque las nubes están negras, porque sienten la brisa sobre la piel, porque ya empiezan a sentir una que otra gotita, empiezan a ver que les hace falta un poco para llegar a su casa o para llegar a un techo. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Como es somático, empiezan ustedes, deciden que no, que hay que caminar más rápido, ¿verdad? Y entonces esa integración, y ustedes dicen, no, aquí ya va a llover, ¿verdad? Y yo me tengo que ir rápido. Entonces eso es la integración, se procesa
se comprende qué es cada una de esas sensaciones que se perciben y entonces se piensa en una respuesta. Entonces aquí en este caso ustedes pueden ver que en la médula hay ciertas neuronitas que se van a encargar de procesar esa información, ¿verdad? Muy bien. Luego, como ya dijimos, se procesa la información, pero para generar una respuesta. Entonces, la tercera función es la motora. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿qué es motora? Porque se refiere a actividad, se refiere a que la respuesta va a efectuar una actividad, se va a responder ante lo que se percibe y se va a activar a los receptores, ¿verdad? A los receptores. No, perdón, se va a activar a los efectores, que serían los órganos, ¿verdad? Los órganos que van a realizar la respuesta. Entonces, en este caso, ¿verdad? De curiosos queríamos ver cuánto aguantábamos en el fuego, ¿verdad? Esto generó un estímulo, pero se integró que en algún momento esto va a generar una quemadura, entonces se envía la señal motora hacia el músculo. Aquí en este caso es el músculo bíceps braquial, que hace que levantemos la mano del fuego. Cuando ustedes de repente se topan al borde de algo caliente, pues la reacción de quitar la mano, quitar la piel, es inmediata, ¿verdad? Es casi sin pensar, porque obviamente esta señal es en cuestión de milisegundos, ¿verdad? La información viaja a través del sistema nervioso en milésimas de segundos. Entonces, Licenciada, dígame. yo tengo una duda, ¿verdad que esto de la mano de meter al fuego se refiere a la función de la función sensitiva, ¿verdad? ¿O sería Sí, integradora? exacto. No. O sea que vaya, Sensitiva. lo que pasa es de que, pues sí, ¿verdad? Nosotros empezamos a decir, quiero ver cuánto aguanto, ¿verdad? Entonces, nosotros por curiosidad acercamos la mano al fuego. Entonces, ¿qué es lo primero que se genera? Es la información sensitiva, porque la piel empieza a captar ese calor. Entonces, eso genera una información sensitiva. ¿Qué es lo que sucede? Que después empieza a detectar el cuerpo que eso nos va a traer peligro. Entonces, cuando en ese momento vemos que ya no es adecuado, ¿verdad? Porque nos está quemando o nos va a quemar, eso es como ya la integración, ¿verdad? Y luego el motor, pero a veces estas cosas suceden sin pensarlo. O sea, de repente van a ustedes a la cocina y tocan algo, pues si es que no necesitan pensar esto me está quemando para quitar la mano, ¿verdad? Entonces eso es una reacción inmediata. ¿Por qué? Porque la percepción del dolor llega tan rápido al cerebro, ¿verdad? Y así la información motora, pues hace que rápidamente movilicemos. Y aún así, ya cuando hemos quitado el dedo, ya se nos hace la marca en la piel de que nos hemos quemado, ¿verdad? No sé si así contesto la pregunta. Muy bien. Sí, Pasemos a... licenciada. Ok, perfecto. Muy bien, ahora pasamos a lo que es ya la histología, es decir, los tipos de células que tiene el sistema nervioso. Primero que hay dos grupos celulares, uno que son la neurona y otro que son la neuroglia. Son dos grupos celulares, ¿verdad? En el caso de las neuronas son las encargadas de realizar las funciones del sistema nervioso. Son las encargadas de realizar esas funciones, las de llevar las señales, las de conectar
Ellas tienen esa función de sensación, de integración y de respuesta, ¿verdad? La neurona, ¿verdad? Es la que lleva a cabo las funciones del sistema nervioso. Y pues son millones de neuronas especializadas y ellas, como dijimos, tienen capacidad de realizar todas las funciones del sistema nervioso. Las neuronas las adquirimos, la cantidad de neuronas que adquirimos al momento de formarse el sistema nervioso es la que permanece, o sea, la neurona no se divide. La neurona, la cantidad de neuronas permanece fija, ¿verdad? Por eso desde el principio estamos hablando si 100 mil millones son las del encéfalo, 100 mil millones son las de la médula espinal, 100 mil millones son las del sistema entérico, o sea, estas neuronas ya nosotros ya las traemos, ¿no? Estas no se vuelven a dividir y por eso también es el problema cuando hay derrames cerebrales, cuando hay fracturas en el cráneo que nos dañan el cerebro o la médula espinal, porque ya no se pueden formar más neuronas si se nos daña parte del tejido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la neuroglia? La neuroglia son células más pequeñas que las neuronas, ¿verdad? Que de hecho dice que son hasta más numerosas que las neuronas, pero ellas se van a encargar de mantener el ambiente adecuado en las neuronas, en el sistema nervioso. O sea, que ellas son las encargadas de proteger a las neuronas y de generarle un ambiente adecuado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ven que esta es una microglia, son como los macrófagos dentro del sistema nervioso y ven que anda una bacteria rondando por ahí, ¿verdad? Entonces ella se va a encargar de degradarlo. Entonces la neuroglia va a darle todo el ambiente adecuado a las neuronas. Esta sí se divide, es mucho más numerosa la neuroglia, ¿verdad? Y pues sí, en un momento de algún accidente, al final no se reponen las neuronas, sino que la neuroglia llega a cubrir como ese espacio, ¿verdad? Ahora, como dijimos que las neuronas, ellas son las que forman las funciones del sistema nervioso. Entonces, en el caso de ellas, igual que las fibras musculares, ellas tienen excitabilidad eléctrica. Ellas son capaces de responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Ustedes ven aquí esta animación, ven aquí una corriente que sale, ¿verdad?, de la región del cuerpo de la neurona y lleva la información hacia la otra neurona. Ven ustedes que la otra neurona recibe la información y genera otro potencial de acción. O sea, esta neurona aquí recibe el estímulo, que es un neurotransmisor, vean, y ella genera una respuesta. Entonces, una respuesta que va a ser un potencial de acción. Este cambio en el medio de la neurona que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. O sea, y dependiendo de la cantidad de neurotransmisores que recibe la neurona, así es la capacidad que ella va a tener de realizar una respuesta, ¿verdad? Y potencial de acción, pues como ya lo habíamos visto, ¿verdad? El potencial de acción es una señal eléctrica. Es un cambio de voltaje, por así decirlo, que va a lo largo de la membrana del axón. Ustedes ven aquí el rayito de energía que va a través de esta prolongación que es el axón, así se llama. Entonces, el potencial de acción es una señal eléctrica que va a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de la neurona, ¿verdad? Algunas neuronas son pequeñas y otras neuronas son las células más largas del cuerpo, porque hay una neurona que se origina en la punta de su dedo gordo
y que lleva la señal hasta la base del cráneo. Entonces imagínense qué larga es, ¿verdad? Ese axón. Y a pesar de lo larga que es, lleva la información en milésimas de segundos, porque si ustedes se ponen el pie en algo filoso, rapidito lo levantan, ¿verdad? Para ver qué es. Ok, veamos las partes de la neurona. La neurona posee la porción más ancha, donde está el núcleo. Esta porción se llama cuerpo celular. También se llama axoma o pericarión. Cuerpo, soma, pericarión es el mismo nombre, es la misma estructura. Estamos hablando de la porción ensanchada en donde se encuentra el núcleo, en donde se encuentran la mayoría de los organelos, pues, de la neurona, ¿verdad? Dentro del cuerpo se encuentran ciertos agrupamientos o condensaciones de ribosomas con retículo endoplásmico rugoso. Ribosomas libres y retículo endoplásmico rugoso, entonces le da pues una coloraciones, unos agrupamientos fuertemente teñidos, y eso se llaman cuerpos de Nissl, ¿verdad? Que sería, que ahí están en algunos otros diagramas, se ven un poquito mejor, dependiendo de la tinción de la neurona, ¿verdad? Se distinguen más estos cuerpos de Nissl. También en el citoesqueleto del cuerpo se encuentran las neurofibrillas, que son haces de filamentos intermedios y le dan forma y soporte a la célula. Y también hay microtúbulos que permiten la distribución de sustancias, porque las sustancias deben de atravesar, por ejemplo, todo el axón y para llegar a la porción final de la neurona. Ya vimos que hay neuronas que esto es muy largo, casi que nuestra altura, ¿verdad? Entonces, a través de los microtúbulos, toda sustancia que se produce aquí en el cuerpo celular puede llegar hasta los axones terminales, ¿verdad? También hay lipofuchina, que es un pigmento, ya que esos son acumulaciones de gránulos amarillentos en el citoplasma. Entonces esto está en el cuerpo o el soma o pericarión. Luego, la neurona tiene fibras nerviosas. Estas fibras son de dos tipos. Una son las dendritas, que en este caso están diagramadas en amarillo, y la otra fibra es el axón, ¿verdad? En el caso de las dendritas, estas son prolongaciones cortas, son prolongaciones ramificadas, y es la porción receptora de la neurona, ¿verdad? Son proyecciones cortas, ramificadas, aguzadas, o sea que terminan en una punta finita, ¿verdad? Y tienen múltiples ramificaciones. Entonces, en las dendritas, la neurona tiene los receptores a diversas sustancias que son los neurotransmisores. Con estas dendritas, la neurona puede recibir información de cientos de otras neuronas, ¿verdad? Ellas se encargan entonces de recibir la información. Ellas son las receptoras, ¿verdad? Y en el caso, dice que el citoplasma de las dendritas tiene cuerpos de Nissl, mitocondrias y otros orgánulos, ¿verdad? Entonces ellas son altamente ramificadas y cortas. Y la otra prolongación o la otra fibra es el axón. Esta es una prolongación única. Es larga y no es ramificada. Tal vez en algún momento puede haber una ramificación un poco más escasa que se llama colateral axónico, ¿verdad? Entonces, este sería el axón. El axón es el que lleva la señal hacia afuera de la neurona, hacia otra neurona o hacia un órgano efector.
Entonces, el axón es el encargado de la información de salida. Por eso dice aquí dirección del impulso, porque el potencial de acción, esto es clave, joven, el potencial de acción va a través del axón y genera una señal hacia otra célula, que puede ser una neurona, que puede ser una glándula o puede ser un músculo. Entonces el Licenciada, encargado, dígame. y todo lo que son las partes de la parte más importante donde se retiene la información es las dendritas, son esas ramitas que se miran allí. Sí, sí. Es que Ah, mire, la bueno. cuestión es que Y todo es que importante, pero vaya, aquí la recibe. Dependiendo de lo que ella reciba, así es como ella rápidamente genera un potencial de acción o no lo genera. O sea, la neurona, pues sí, aquí mismo va a recibir información y prácticamente de aquí genera, aquí se dispara, por así decirlo, se sabe, la neurona llega a comprender, es decir, si los impulsos son más estimulantes, entonces la neurona genera el potencial de acción. Si los impulsos son inhibidores o más inhibidores, entonces ella deja de generar el impulso, deja de generar potenciales. O sea, que es como, esta es una comunicación inmediata, vaya, en sí, claro, la neurona integra, ¿verdad? En el sentido que la neurona, a través de sus dendritas, va a recibir información activadora e inhibidora. Pero ahí rápidamente, si la información activadora es más, ella genera un potencial de acción por el mismo cambio que sufre la membrana plasmática de la neurona. Todo eso lo van a llegar a comprender más en el otro ciclo, ¿verdad? Pero en sí, vaya, no es que hay una parte específica que integre, sino que dependiendo de las señales que capte, así es lo que se forma en la membrana, y en esta porción de la membrana es donde se va a generar el potencial de acción, ¿verdad? Dependiendo de lo que ella reciba. Pero ambas partes son importantes, porque ¿de qué sirve que la neurona capte la información pero no pueda transmitir la información de respuesta, ¿verdad? Entonces ambas partes son importantes, porque vaya, ¿qué sucede cuando la persona es paralítica? Porque tuvo un accidente y se dañó la médula espinal. Su cerebro quiere mover el brazo. O sea, la dendrita está buena, pero ¿qué sucedió? Que en el segmento donde está el axón se cortó y ya no se puede reparar. Entonces ya la señal no va al músculo, el brazo no se mueve, ¿verdad? Entonces ambas partes de la neurona son igual de importantes. Ok, espero que más o menos haya quedado clara la reflexión. licenciada. ¿Y qué pasa que en una persona de la tercera edad se le olvidan las cosas y en eso ya como que el cerebro ya no retiene todo lo que es la información? Es Sí, parte de la dendrita. es que, como acuérdese que el envejecimiento daña todas las células. Entonces, así como las células de la piel empiezan a ser más secas y por eso y se va perdiendo el colágeno, entonces empiezan a ver las arrugas, igual sucede con el sistema nervioso. Las células nerviosas empiezan a deteriorarse. Muchas veces hay alguna predisposición genética que hace que el sistema nervioso, ya cuando se va envejeciendo, nos genere ciertos padecimientos, como el Parkinson o precisamente esa, ¿verdad? Que puede llegar hasta olvidar la persona a cómo comer, o sea, las funciones vitales básicas llega a olvidarlas porque sus neuronas se envejecen. Entonces, aquí es que ya la neurona ya no puede procesar, o sea, ya no puede recibir, ya no puede enviar. Entonces ya no se da ese resultado, ¿verdad? Adecuado. Por eso es que las personas, pues sí, adultas se vuelven a ser como niños, que hay que estarles diciendo que tomen agua, que coman, ¿verdad? Porque un niño, su sistema nervioso no está desarrollado,
¿verdad? Entonces hay que irle enseñando todo lo que debe de ir haciendo. Entonces en un adulto, él empieza a perder su sistema nervioso, empieza a perder sus neuronas, entonces no, hay que estarle como recordando igual que un niño. Ok. Entonces, para comprender, para recapitular, ¿verdad? El flujo de la información en una neurona. La información es captada en las dendritas. Miren aquí, detectamos las dendritas de esta neurona porque son bien ramificadas, ¿verdad? Aquí igual las prolongaciones cortas y ramificadas y ven las flechitas llevan la información al cuerpo. Entonces primero la información llega a las dendritas y de las dendritas al cuerpo. Por eso está dendritas, luego el cuerpo celular y esto genera, la información que llega puede generar una respuesta que la información va a ser transmitida por el axón a lo largo de su axón y luego por los axones terminales. Cuando ya el axón llega al órgano, por ejemplo, puede ser un músculo, como les digo, puede ser una glándula, este axón se divide para estimular a más porciones del órgano efector, ¿verdad? Entonces, la información va de las dendritas al cuerpo, al axón y a los axones terminales, para luego pues salir hacia el órgano efector. ¿Cómo se llama, verdad? Esa zona en la que se comunica la neurona con el órgano efector, ¿verdad? Aquí está el axón terminal que se ramifica y ven ustedes que en su porción final tienen este ensanchamiento que se llama bulbo terminal sináptico. Y es precisamente la zona en donde se da la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Es el lugar donde se comunican la neurona con la otra célula. La comunicación, ustedes ven en la mayoría de los casos, es a través de moléculas que se liberan de una neurona hacia la célula efectora o hacia otra neurona. Entonces el sitio donde se comunican ya sea dos neuronas, en este caso son dos neuronas, o entre una neurona y una célula efectora, se llama sinapsis. Entonces, toda la comunicación que hay, por ejemplo, de la neurona con un músculo esquelético, eso se llama sinapsis. Es la zona en donde la neurona le envía la señal al músculo esquelético, ¿verdad? Ese estímulo que desencadena que el músculo esquelético se contraiga. Esa es la sinapsis. Bueno. Lo otro que pues hay que tomar en cuenta es que, como ya dijimos, hay sustancias que se transportan se producen en el cuerpo celular, que aquí está el soma, el cuerpo celular. Ahí se producen las sustancias porque aquí está el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, ahí está el aparato de Golgi, entonces aquí se producen las sustancias. Y el axón es una parte viva de la neurona y necesita de las sustancias. Entonces, para ello hay un mecanismo de transporte. Hay un mecanismo de transporte que va a lo largo del axón. Por eso se llama ese transporte axónico. Hay un sistema que es el transporte axónico lento, en el que se trasladan las sustancias de 1 a 5 milímetros por día. O sea, la sustancia va más despacio, ¿verdad? Y va en una sola dirección. Transporta el axoplasma en una sola dirección, desde el cuerpo hacia los axones terminales. ¿Qué es axoplasma, jóvenes? Sería el citoplasma de la neurona. Entonces, obviamente, el citoplasma aquí debe de ser cambiado, ¿verdad? Tiene que ser, estarse renovando. Entonces, ese axoplasma va en un transporte axónico lento, ¿verdad? Y este transporte axónico es el que abastece de axoplasma nuevo a los axones que están en desarrollo o en regeneración.
y lo repone en los axones de crecimiento o en los ya maduros. O sea, es para reponer axoplasma o si el nervio se está formando es para llevar axoplasma a esa zona. Entonces ahí por el transporte axónico lento solo va a pasar plasma. Por el transporte axónico rápido, aquí se pueden conducir las sustancias ya a una velocidad mayor, de 200 a 400 milímetros por día, ¿verdad? Y en este caso utiliza proteínas. Ustedes pueden ver acá que hay proteínas que van movilizando sustancias a lo largo de un microtúbulo. Aquí tenemos el microtúbulo y aquí tenemos la proteína y aquí tenemos una vesícula, ¿verdad? Entonces, en el caso de ese transporte, ¿verdad? Es que transportan o llevan los materiales dentro de la vesícula, ¿verdad? Y este transporte va en dos direcciones. El transporte anterógrado, que es hacia adelante, es decir, hacia el final del axón, ¿verdad? Serían estas flechitas que van hacia el axón terminal. Ese es el transporte anterógrado. Este puede ser rápido y puede ser algo tardío. ¿Qué es lo que se conduce? Conduce orgánulos y vesículas sinápticas. Vaya, recordemos, por ejemplo, que la comunicación, ¿verdad?, de una neurona con otra es a través de neurotransmisores, o sea, pequeñas sustancias que libera el bulbo o el bulbo terminal. Entonces, esas sustancias hay que estarlas renovando porque se las libera una vez, necesita de más para liberar otra vez, ¿verdad? Entonces, todas esas vesículas con neurotransmisores llegan al bulbo a través de este transporte, el transporte anterógrado. Y el transporte retrógrado es el que lleva las sustancias desde el axón terminal hacia el cuerpo o soma. Puede ser vesículas y otros materiales celulares desde el axón hacia el cuerpo celular para que sean degradados o reciclados. Entonces, cualquier sustancia que entran en la neurona, en los axones terminales, pues son conducidas hacia el cuerpo celular. ¿Tienen alguna duda? Ok. Bueno. Luego, ¿cuáles son los distintos tipos de neuronas, verdad? Y cómo se clasifican, ¿verdad? Me parece que hay un micrófono más abierto. Ay, gracias. Entonces, hay diversidad de formas y de tamaños de las neuronas. Los cuerpos celulares pueden ir desde 5 micras hasta 135 micras, ¿verdad? Y luego la ramificación de las dendritas es variada, ¿verdad? Y va a depender del sector del sistema nervioso en el que se encuentre. Entonces hay una gran diversidad de neuronas. Ahora, hay una clasificación neuronal. Y en este caso, por ejemplo, es la clasificación estructural, que se basa en el número de prolongaciones o en el número de fibras que salen del cuerpo o soma de la neurona. Por eso dice número de prolongaciones que afloran de su cuerpo. Entonces así están las células, las neuronas unipolares, porque ustedes ven que directamente del cuerpo solo hay una fibra que sale. Pero esta fibra luego se divide en dos. Una fibra da lugar a la dendrita y la otra da lugar al axón, ¿verdad? Que realmente, como ustedes pueden ver acá, la dendrita es la más corta y dependiendo de lo que percibe, ahí se forma el axón, ¿verdad? Estas son las neuronas sensitivas. La mayoría de neuronas sensitivas son unipolares. Sus dendritas están en la piel
Y el axón recorre todo pues, la longitud del cuerpo, ¿verdad? Y lleva las señales al sistema nervioso central. El otro tipo de dendritas son bipolares, porque si ustedes ven del soma, salen dos prolongaciones o dos fibras. Las dendritas, que un poquito alejado del cuerpo se ramifican, y el axón, que ya en su porción final se ramifica. Y luego están las neuronas multipolares, como las que habíamos visto, que del soma salen una gran cantidad de dendritas que se ramifican y el axón. Entonces, esa es la clasificación estructural, ¿verdad? Y también hay una clasificación funcional. Bueno, hay otro tipo de, según la clasificación estructural también, que son fibras con formas específicas o que se les ha dado el nombre de acuerdo a su descubridor, ¿verdad? Por ejemplo, las células de Purkinje es porque el histólogo que la describió, y las células piramidales es porque su núcleo pues tiene forma de pirámide o triangular. Ahora, la clasificación de acuerdo a su función, porque cada neurona realiza su función, es decir, un tipo específico de actividad. Entonces, tenemos la neurona sensitiva o aferente, ¿verdad? Que en este caso, miren, es la neurona que capta el estímulo. Ustedes miren, aquí hay una neurona unipolar, es la que les digo que todas las neuronas sensitivas de la piel son unipolares, que captó el calor de la superficie caliente, captó el filo del cuchillo, etcétera, ¿verdad? Y entonces ella lleva la información hacia el sistema nervioso central. Esa es una neurona sensitiva o aferente. Aferente es que lleva la información hacia el sistema nervioso central. Af es de hacia y ferente es transportado. Entonces, aferente es que lleva la información hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos la interneurona, ¿verdad? Para que vayamos en el orden en el que pasan las cosas, ¿verdad? La interneurona o neurona de asociación, que las tenemos aquí arribita, ¿verdad? Que ellas son las que captan la información sensitiva y entre ellas van procesando la información, ¿verdad? La neurona de asociación son las que están dentro del sistema nervioso central y son las que integran la información entrante, ¿verdad? Y luego ellas van a generar una respuesta. Entonces, la neurona sensorial está en el sistema nervioso periférico. Las interneuronas están en el sistema nervioso central. Ellas procesan la información. Y luego está la neurona motora, que es la que lleva la información hacia el órgano efector. La información lejos de, eferente o motor. Eferente, dice que es lejos de. Entonces lleva la información afuera del sistema nervioso central o lejos del sistema nervioso central hacia el órgano efector, ¿verdad? Entonces esa sería la neurona motora, la que lleva la información desde el sistema nervioso central, o sea, la última integradora, le da la señal a la motora y esta va a llevar la información afuera del sistema nervioso central hacia el órgano efector. Y también serían neuronas periféricas, ¿verdad? Son periféricos. Entonces, la neurona sensitiva, ella solo lleva información en este camino hacia el sistema nervioso central. Y la neurona motora solo lleva información en este sentido, fuera del sistema nervioso central. Ahora veamos la neuroglia, ¿verdad? Que ya dijimos que son mucho más abundantes
que las neuronas. Por eso son la mitad del volumen del sistema nervioso central, son de menor tamaño, pero son entre 5 y 25 veces más numerosas. Y ellas se caracterizan porque no generan ni propagan potenciales de acción, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de la neuroglia. Glía es como de pegamento, ¿verdad? Entonces, son las encargadas, ¿verdad? Bueno, de dar como, de mantener a las neuronas en su posición, por así decirlo, ¿verdad? Y son las que pueden generar tumores también porque ellas se dividen constantemente. ¿Cuáles son los tipos de neuroglia que hay? Tenemos los astrocitos. Estas células son con forma de estrella y tienen muchas prolongaciones celulares, ¿verdad? Estos astrocitos, pues hay de dos tipos y la función principal es que sostienen a las neuronas, permiten sostener a las neuronas, ¿verdad? Envuelven los capilares sanguíneos y aíslan a las neuronas, o sea, al envolver el capilar evitan que sustancias nocivas pasen de la sangre hacia el cerebro, ¿verdad? Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son como los astrocitos, pero son más pequeños y tienen una cantidad menor de prolongaciones. Pero si ustedes ven las prolongaciones de los oligodendrocitos, forman esta estructura que se llama vaina de mielina que rodea el axón. La vaina de mielina es como una capa de aislamiento eléctrico. Ustedes saben que todo cable eléctrico debe de estar recubierto de una goma. Y eso es como vemos los cables nosotros, ¿verdad? Los cables eléctricos. Entonces, esa goma que rodea el cablecito por donde pasa la energía es para evitar que se salga la energía del cable, ¿verdad? Tocan ustedes un cable pelado, sienten la energía que va por ese cable, ¿verdad? Entonces, los oligodendrocitos forman ese aislante eléctrico a través del axón. Y ellos están en el sistema nervioso central. Ellos están en el sistema nervioso central, que ¿cuál es? El encéfalo y la médula espinal. La otra célula es la microglia. Estas son células pequeñas con delgadas prolongaciones, con numerosas proyecciones en forma de espina. Y la microglia, como ya lo había mencionado, es la célula fagocítica del sistema nervioso central. Porque las bacterias siempre tratan de meterse en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces la microglia es encargada de degradar bacterias o cualquier otro tejido o en el caso del que se esté desarrollando el tejido, pues cualquier resto de célula que está inadecuada, pues también lo fagocita. Y las células ependimarias que tienen una forma cuboide o cilíndrica con microvellosidades o cilios, son células que tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Entonces ayudan a formar, a producir, a monitorizar el líquido cefalorraquídeo. Es el líquido que pasa por el encéfalo y la médula, ¿verdad? Raquídeo es de la médula espinal. Entonces, el líquido que está alrededor o sea, en ellos, es que le da el ambiente propicio a las neuronas, pues está en parte formado por las células ependimarias. Ahora, la neuroglia del sistema nervioso periférico. Estas son la neuroglia del sistema nervioso periférico. Ahí solo son dos. Son las células de Schwann, que la célula de Schwann rodea una porción de los axones del sistema nervioso periférico. Los axones en el sistema nervioso periférico están más recubiertos porque la célula de Schwann va
a mielinizar un único axón, ¿verdad? En este caso, estos tipos de axones que van a estar, obviamente, mientras más largos, van a estar rodeados de más células de Schwann. Entonces, esos se pueden regenerar mucho más rápido, ¿verdad? Por eso es que aunque nos hacemos una gran cortadura, que nos cortamos músculos y tendones y nervios, estos poco a poco se pueden ir reponiendo porque las células de Schwann ayudan a la regeneración del axón. También hay células de Schwann que pueden rodear a 20 o más axones, pero en este caso no se forma la mielina. Entonces son axones amielínicos. Entonces siempre en el sistema nervioso periférico hay axones que no se pueden regenerar porque no tendrían la mielina. Y las células satélites, que son como estas moraditas, que son células aplanadas que rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Son las células satélites que rodean los ganglios, ¿verdad? Esas serían las células de la neuroglia. Y lo último parte es la colección del tejido nervioso, que el tejido nervioso pues se va a agrupar de diferentes formas, ¿verdad? Ya dijimos que hay grupos de cuerpos de las neuronas. Hay grupos de cuerpos neuronales. Y ya vimos que en el sistema nervioso periférico esos grupos se llaman ganglios, ¿verdad? Esos son ganglios. Pero en el cerebro, en el sistema nervioso central, en el encéfalo y la médula espinal, también hay grupos de cuerpos de neuronas, pero en ese caso se llaman núcleos. Núcleos. La otra agrupación son haces de axones. Entonces vemos un nervio periférico que tiene grupos de haces de axones, similares a los fascículos del músculo, ¿verdad? Grupos de haces de axones. Entonces aquí hay grupos de varios axones que llevan información en el mismo camino, ¿verdad? En el mismo sentido. Entonces, esos son los nervios prácticamente, ¿verdad? Un tracto es un haz de axones. Pero, dígame. Dígame. Una pregunta, ¿qué hace que se reproduzcan los ganglios? ¿Cómo que se reproduzcan los ganglios? ¿En O la sea, piel? es que mire, lo que pasa es que hay ganglios linfáticos y esos son los que generalmente se perciben, que es del sistema linfático. Por ejemplo, vaya, un ganglio linfático mayormente conocido son las amígdalas. Cuando tenemos gripe se nos inflama. Entonces hay ganglios en todo el cuerpo que dependiendo de la infección que tengamos, esos se inflaman, entonces pueden ser percibidos. Usted los percibe en el cuello, en la axila, en la ingle, pero esos son ganglios linfáticos. Aquí estamos hablando de ganglios nerviosos. En sí, estos ganglios no son detectables al palpo, a la palpación. Entonces, no sé a qué se refiere. O sea, los ganglios ya están hechos, ya está determinado en dónde se forman ganglios dentro del sistema nervioso. Pero como les digo, no son perceptibles al tacto porque no están como tan profundos en la piel. Realmente esta imagen que está aquí pues está mal porque esta es un esquema del sistema linfático. Ahí sí mis disculpas, jóvenes, porque realmente estos ganglios son del sistema linfático. ¿Cuáles son los ganglios a los que nos referimos? Porque ya dijimos, hay ganglios en el sistema nervioso periférico y ganglios en el sistema nervioso central. Entonces, aquí nos referimos, por ejemplo, a todos los ganglios que están aquí, a cada uno de los bordes
de la médula espinal. Esta agrupación, esos son ganglios. Luego, en esta zona de acá, aquí no están diagramados, pero hay otros ganglios. Y los nervios del cráneo tienen ganglios pequeños, pero están cerca de los órganos efectores, ¿verdad? Aquí porque en esta división, aquí habrían ganglios, ¿verdad? Cerca de los órganos, pero no, aquí no están diagramados, ¿verdad? Pero a esos nos referimos. Ganglios son grupos de cuerpos neuronales afuera del sistema nervioso central. Y los núcleos son conjunto de cuerpos de neuronas en el sistema. Perdónenme que lo dije al revés. Los ganglios son agrupaciones de cuerpos de neuronas del sistema nervioso periférico. Y los núcleos son agrupaciones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Así sería. Vaya, por ejemplo, aquí en este corte del encéfalo, aquí se ven estas regiones grises. Estos son núcleos. Ustedes van a aprender cómo se llaman. Esos son núcleos. Miren, por eso está gris, porque son núcleos. Ok, entonces creo que, no sé si ya, eso respondía a su pregunta. Sí, está bien, licenciada. Es que conozco a una persona que le salen de esas cositas en las axilas, por eso le preguntaba. Sí, y de hecho aquí están, pero realmente esto se refiere a los ganglios del sistema linfático. Un ganglio en el sistema linfático es un grupo de células, bueno, es un estroma y donde hay células de defensa. Entonces, cuando hay infecciones, esas células pues como aumentan el número, entonces se inflama el ganglio, ¿verdad? Okay. Sí, entonces por eso era que le preguntaba, pero gracias. Sí, pero sí, disculpen, y no había visto bien, es decir, la imagen no había reparado que realmente no es del sistema nervioso central, perdón. Ajá, yo como vi ahí, por eso me pregunté. Sí, no, y está bien, por eso les digo, ustedes tienen que fijarse, tienen que ser detallistas y tienen que preguntar, vea, pero mire, Lica, y en la imagen veo un montón de ganglios y usted solo me está mencionando unos poquitos, vea. Entonces, o sea, sí es, gracias ahí por la pregunta y eso hace aclarar bien la situación. De nada, igual, gracias por la aclaración. Bueno, de nada. Ahora, recapitulando, ¿verdad? En el caso de la otra agrupación, en el tejido nervioso, son haces de axones. Entonces, los haces de axones o grupos de axones en el sistema nervioso periférico se llaman nervios, ¿verdad? Los nervios están formados por haces o grupos de axones. Y en el sistema nervioso central se llaman tractos. Tractos. Porque dentro del encéfalo hay grupos de nervios que van hacia un lado y otro. Entonces, esos forman los tractos. Y en el caso de las otras agrupaciones son la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es en el sistema nervioso. Ustedes pueden ver aquí, vaya en el encéfalo, la sustancia gris está en toda la periferia. La sustancia es la misma materia gris, ¿verdad? Y la sustancia gris son agrupaciones de cuerpos celulares, de dendritas y de axones que no tienen mielina, axones terminales y neuroglia. Eso es lo que contiene la sustancia gris. La sustancia blanca son grupos de axones mielinizados. Acuérdense que en el sistema nervioso central los oligodendrocitos producen la mielina. La mielina es como una capa de grasa que envuelve el axón y es lo que le permite el aislante eléctrico, ¿verdad? Entonces, debido a esa capa de grasa es que se ve blanco, ¿verdad?
Entonces, eso forma la sustancia blanca. Entonces, al final, la sustancia blanca son grupos de axones mielínicos, ¿verdad? Y como la mielina se llega a ver blanquecina, entonces por eso es la sustancia blanca. Entonces, ustedes pueden ver que los cuerpos neuronales van a estar en el borde del sistema nervioso central y sus axones van a ir a través de la sustancia blanca. Y por eso son los tractos, porque los axones van de un hemisferio a otro o van de una porción, o sea, dentro del mismo hemisferio de un lado a otro. Y aquí dentro de la sustancia blanca pues tenemos estos núcleos, ¿verdad? Que son siempre grupos de cuerpos neuronales. Ok, digamos que aquí terminamos lo relacionado al tejido nervioso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, pasaríamos a lo que es la otra guía. La guía 27, pues es más corta, ¿verdad? Aquí en la guía 27, pues lo que vamos a hacer es como esa relación, ¿verdad? Entre las diferentes ciencias que estudian el cuerpo humano y luego las características básicas del ser humano. Y fíjense que nos faltó una porción que se quitó de la guía, no entiendo por qué, que es la integración de los sistemas en el ser humano vivo, porque ya terminamos tejidos. Entonces, el siguiente nivel de la materia, ¿cuál es, jóvenes, después de los tejidos? ¿Se recuerdan ustedes? El siguiente nivel de organización. Los órganos. Exacto, los órganos, ¿verdad? Ya vimos, cada hueso es un órgano, cada músculo es un órgano, el sistema nervioso central, el sistema nervioso, perdón, que ya vimos los órganos que tiene, que el encéfalo, la médula, los nervios, todos esos son órganos, bueno, y hay otros órganos, ¿verdad? Entonces, los órganos en su conjunto trabajan con funciones definidas y los órganos que trabajan con funciones definidas, esa agrupación de órganos, ¿cómo se llama? Que sería el siguiente nivel. Sistemas. Exacto, son los sistemas, así es, son los sistemas. Entonces, la unión de estos sistemas, vaya, aquí tenemos el sistema muscular, el esquelético, el nervioso, el cardiovascular, y ahí podemos mencionar el digestivo, el reproductor, el endocrino, el linfático. Cada uno de estos sistemas en su conjunto forman el organismo humano, ¿verdad? Eso es a lo que se pretende llegar en esta guía. Lo único que lamentablemente se había quitado lo de todo lo que son los sistemas, y entonces no va a ser evaluado en esta ocasión, ¿verdad? Solamente nos vamos a quedar con estos objetivos. La definición de la rama de anatomía y fisiología, las características del organismo humano y qué es la homeostasis, ¿verdad? Como para comprender el organismo, pero antes de llegar al organismo humano, pues teníamos que hacer esa relación, ¿verdad? Que los tejidos forman órganos, que los órganos forman sistemas y que el conjunto de sistemas forman el organismo humano, ¿verdad? Está el sistema tegumentario, que es la piel, el esquelético, el muscular, el nervioso, el endocrino, que es el de las hormonas, el linfático, que es el de las defensas, el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el reproductor y el urinario, ¿verdad? Entonces, todas esas forman el organismo y de allí la importancia de todas las ramas de las ramas o las ciencias especializadas,
porque cada una de estas ciencias se enfoca en estos sistemas específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos en las ramas de la anatomía, ¿verdad? Es para entender la anatomía del embrión, del desarrollo, de cada célula, ¿verdad? Las diferencias celulares en cada tipo de tejido, la anatomía macroscópica, es decir, ya estructuras que pueden ser examinadas sin el microscopio. La histología es la microscópica, ¿verdad? La que examinamos con el microscopio. La anatomía de aparatos y sistemas, cómo está ubicado cada órgano dentro del aparato, ¿verdad? Cómo se relacionan unos con otros. La anatomía regional, o sea, ya estamos hablando de qué órganos hay en el músculo, ¿verdad? Cómo están distribuidos los músculos dentro del muslo, perdón. Qué órganos hay en el abdomen, cómo están distribuidos. La anatomía de superficie, ¿verdad? Cómo a través de la superficie corporal se puede conocer la anatomía interna, ¿verdad? Por eso es que el médico a veces hace ciertos toquecitos a través de la piel, ¿verdad? Para conocer la anatomía interna. La anatomía radiográfica, pues cómo se ven los órganos internos a través de radiografías. Y la anatomía patológica, que es cuando hay problemas, cuando hay alteraciones estructurales relacionadas con una enfermedad. Y luego están las ramas de la fisiología, que como esto ya se encarga del funcionamiento de los órganos, entonces si ustedes ven, tiene que ver de acuerdo a los sistemas. Vaya, la neurofisiología se encarga de estudiar el funcionamiento del sistema nervioso. La endocrinología se encarga del aparato endocrino. Ahí están relacionados varios órganos como el páncreas, el timo, la tiroides, etcétera. La fisiología cardiovascular estudia el sistema cardiovascular, todos sus órganos, la del corazón y los vasos sanguíneos. La inmunología, que se encarga de estudiar todos los órganos involucrados en las defensas del cuerpo y cómo realizan esa actividad. Así la fisiología respiratoria del aparato respiratorio, el renal, el del ejercicio, porque ya es un conjunto, ¿verdad? Cómo funcionan en conjunto el sistema cardiovascular con el sistema muscular a la hora, el sistema respiratorio a la hora del ejercicio, ¿verdad? Y obviamente la fisiopatología, que se encarga de estudiar las enfermedades o el mal funcionamiento de los sistemas por enfermedades, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, las ciencias que estudian el organismo humano, pues han tendido a dividirse, ¿verdad? Se divide de acuerdo a los aparatos o sistemas que forman el organismo vivo. En cierto sentido, esto siempre ha sido beneficioso porque ayuda a dividir el conocimiento, ¿verdad? Pero realmente es un solo organismo que debe de relacionarse, ¿verdad? Entonces, porque parte del sistema nervioso puede verse afectado por el endocrino, ¿verdad? Parte de la fisiología cardiovascular puede verse afectada por la respiratoria. O sea, el organismo al final es un conjunto, ¿verdad? Un solo conjunto. ¿Cuáles son las características del organismo humano vivo? Bueno, uno es el metabolismo, ¿verdad? Que es la forma en que el organismo pues genera sus nutrientes, ¿verdad? Y que puede, esos nutrientes pueden ser degradados a componentes más simples y de ahí sacar energía, que sería el catabolismo, o que puede formar nutrientes a partir de moléculas pequeñas, que sería el anabolismo, o no formar nutrientes, sino que formar compuestos. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que lo que ustedes consumen, de lo que ustedes se alimentan, por ejemplo, la carne,
esa carne es degradada hasta sustancias más simples que digamos que serían aminoácidos y que las células luego utilizan esos aminoácidos para formar otras proteínas. Entonces ahí está catabolismo, que es degradación, y anabolismo, que es formación, porque el cuerpo está constantemente en esos dos procesos. Y ya saben que las proteínas son las que forman, mantienen todas las estructuras corporales como los músculos, los huesos, etc. La respuesta es que el cuerpo tiene la capacidad de detectar, ¿verdad?, cambios externos y de responder ante ellos, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que los sonidos, por ejemplo, nos pueden generar respuestas. Bueno, ustedes no han crecido en tiempo de guerra, ¿verdad? Pero cuando hay guerra o en lugares en los que hay guerra, o sea, escuchar bombas o disparos genera una reacción de respuesta de correr hacia donde haya protección, ¿verdad? Luego tenemos el movimiento, que hay movimientos de todo el cuerpo, hay movimientos individuales, hay movimientos de la sangre, ¿verdad? Hay diferentes, o sea, hay movimientos de comida dentro del cuerpo, entonces en el cuerpo pues hay una gran cantidad de ejemplos de movimiento. Luego tenemos el crecimiento de tamaño corporal, ¿verdad? Por incremento del material intercelular o por incremento en el tamaño de las células. Luego tenemos la diferenciación, que es la especialización celular, ¿verdad? Cada célula llega a ser especializada y capaz de hacer o de funcionar de manera adecuada en un determinado tejido. Y la reproducción, ¿verdad?, que es la capacidad de generar seres nuevos, vivos, por así decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos cada uno de ellos. Ahí está movimiento, crecimiento. Aquí tenemos el metabolismo y la respuesta. La diferenciación, que es la especialización, y la reproducción. Ahora, ¿qué es homeostasis? Homeostasis es mantener la condición de equilibrio o balance del medio interno. Es eso, que el cuerpo en su interior esté con las condiciones adecuadas para que todos sus procesos se realicen a cabalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí en este ejemplo? Hay algo que afecta a la homeostasis, un aumento de la temperatura corporal, que puede ser al hacer ejercicio, un día extremadamente caluroso, un día en la playa. Entonces, ¿qué sucede? El aumento de la temperatura se da y se disminuye la concentración de agua, ¿verdad? Entonces aquí vemos que afecta la ósmosis del agua, ¿verdad? Entonces puede haber deshidratación. Entonces, cuando hay deshidratación, ¿qué nos pide el cuerpo? Que tomemos agua. Entonces, al buscar el agua, al agarrar el vaso y empezar a beber, entonces estamos empezando a modificar nuevamente la temperatura corporal hasta llegar a lo normal. Entonces, ven ustedes aquí el hombrecito, está más rosado. ¿Por qué? Porque como por la alta temperatura ha perdido agua, se ha deshidratado. Entonces, al generar esa conciencia de que necesitamos tomar agua, porque es algo que el cerebro nos hace sentir, entonces empezamos a tomar agua. Y ese nivel de agua empieza a llegar a lo normal. Esto se da ante cualquier otro cambio de la homeostasis. Igual, cuando nosotros ya hace mucho tiempo que no hemos comido, empezamos a sentir hasta tembladera, ¿verdad? Empezamos a sentir hambre y si no podemos comer, pues nos empezamos a sentir mal, nos mareamos. Entonces, ¿qué es lo que pretende el cuerpo? Que comamos, que busquemos algo que comer, ¿verdad? Para restablecer esos niveles de glucosa, porque el cerebro ya no recibe glucosa, el cerebro no puede almacenar glucosa.
depende de la glucosa que vaya en la sangre. Y si nosotros no comemos bien por muchas horas, o sea, ustedes cenan temprano, se saltan el desayuno, son la 1 y no han almorzado, entonces el cerebro ya empieza a tener falta de azúcar. Entonces la gente puede llegar hasta desmayarse, ¿verdad? Por esa falta de azúcar. Entonces, cuando el cuerpo nos pida alimentarnos de manera adecuada, ¿verdad? Debemos de realizarlo. Es parte de volver a nuestro medio interno adecuado. Y que parte de la homeostasis es mantener todos los líquidos corporales, ¿verdad? Y pues hay una cantidad de líquido en nuestro cuerpo. El 70% de nuestro cuerpo es agua y esta agua está distribuida en diferentes compartimientos, ¿verdad? Y todos necesitan pues estar como así, ¿verdad? Líquidos, por así decirlo. Y esto sería, bueno, aquí vemos que aquí están los diferentes líquidos, por ejemplo, en la sangre el 60% es el plasma, es la porción líquida. En el interior del vaso linfático va la linfa, que es un líquido. Ya dijimos que alrededor del encéfalo y la médula espinal está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso es tan importante el agua, porque el líquido es el que le da el medio adecuado, ¿verdad? Vemos el lomo acuoso y el vitrio, que es un líquido dentro de la cavidad ocular, y vemos el líquido sinovial, el de las articulaciones, que evita que un hueso roce con otro dentro de la articulación. Entonces, al final, la homeostasis se encarga de mantener los líquidos corporales. ¿Qué les parece, jóvenes, si ahorita damos un pequeño receso de unos